Gracias por acompañarnos en la responsabilidad de vivir. Sheila, ¿qué tal? Hola, hola. Nuevamente estamos aquí. Gracias por estar con nosotras. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que de por sí ya se había dado desde que yo estoy pequeña, que yo Desde recuerde. antes. Claro, sí. Sí, yo creo que desde que mis abuelitos, no sé, ¿no? Pero en la actualidad, lastimosamente, ha ido incrementando y se ha vuelto un poquito más violento y más grave la situación. Y pues se trata de lo que es el bullying y se ha enfocado mucho en el bullying que se da dentro de las escuelas. Y de hecho, perdón que te interrumpa, Sheila, creo que tú con la experiencia más reciente que tienes en donde has dado los temas más concretos y más importantes del momento, digamos, ¿no? Como los embarazos en adolescentes, el uso de sustancias tóxicas, el acoso escolar, que es el famoso bullying, que como bien lo dijiste, pues no es algo nuevo. Entonces, esta parte de tú desde la postura de psicóloga, tú desde la postura de voy a tratar de dar información tanto a los jóvenes como a los padres, ¿no? Para prevenir, para disminuir. ¿Cuál es tu punto de vista? Porque aparte es tu punto de vista como persona, porque no sé si en algún momento, yo te voy a ser sincera, yo sí sufrí bullying, el acoso, en la primaria, un poco en la secundaria. No sé si tú también lo viviste o tú fuiste la que molestaba a Obligadora. los niños. Exacto, sí. Entonces, en este caso, ¿cuál es tu punto de vista desde psicóloga, ¿no? Desde la parte de enfrente hacia la sociedad. Mira, desde el punto de vista donde estamos nosotros, en el área de DIF y Procuraduría específicamente, lamentablemente sí llegamos a ver estos casos. De hecho, tenemos uno que otro por ahí, este, pues que se le tiene que dar la continuidad del seguimiento y que se tiene que intervenir en las escuelas, porque lastimosamente por ignorancia, por no, principalmente siento yo es por no quererse capacitar, las personas que están al frente de las escuelas desconocen del tema y desconocen qué poder hacer, cuáles son sus límites y hacia dónde dirigirse en casos en los que se presenten este tipo de situaciones. Entonces es ahí donde nosotros intervenimos para poder evitar, principalmente es desde la prevención, poder dar estos temas que los niños conozcan y que sepan también ellos qué hacer en situaciones en las que se puedan presentar. Lastimosamente también es algo que los papás no nos sentamos a platicar con nuestros hijos. Y por la situación en cómo estamos ahora, nuestros niños están siendo educados por la televisión, Por las por pantallas. el internet, sí, por todo. Este, no tengo nada en contra de los influencers, pero también, vaya, están siendo los que educan a nuestros niños y los papás nos justificamos con el hecho de que es que tengo que trabajar y entonces ya lo dejo ahí, ¿no? Entonces, sí, es una situación que compete a todo, tanto al área educativa, que es donde mayormente se está presentando ahora, como en el área familiar. Ujú. Mira, fíjate que algo que mencionaste es que a veces no se quiere informar. Yo lo que veo es que la gente no quiere tomar partido. Estamos en una época, no sé si tú coincides conmigo, en donde la palabra humanismo se extendió demasiado, donde también se le ha dado un mal uso a la palabra, donde no voy a actuar mal, no voy a hacer nada, todo es paz y amor. Y no es así. Siempre tiene que haber un equilibrio y muchas veces los maestros no quieren tomar partido por miedo a represalias o a veces también por evitarse problemas, pero es parte de la responsabilidad de tu profesión, ¿sí? Así como exigimos, o bueno, como los maestros exigen un buen sueldo, exigen prestaciones, también tienen esa obligación de dar un buen servicio y parte de esto también es la observación. En dado caso que no quieran tomar partido, pero por lo menos informar
a los padres de la víctima y del victimario, creo yo, de la situación que se está viviendo, para tomar cartas, sería una primera instancia, pienso. Y otra también ya sería por parte de la escuela, porque sí se han presentado muchos casos de suicidios en niños, o sea, ha incrementado. Y si tú desde chiquito no previenes a un niño de cómo aprender a defenderse, porque te tienes que aprender a defender en esta vida, seamos sinceros, de adulto te vuelves una persona que no sabe cómo enfrentar una situación. A veces tratamos de, no sé, pienso que tú también has de tener esa idea de que dice, ay, mi hijito, lo voy a proteger, que no le digan que está gordito. Pero si el niño está gordito, Sí, es una sobreprotección que claro, damos, porque, y no. ay, pobrecito, ay, no es cierto. Sí, es Pero una sí es cierto, realidad. estás gordito y sí te van a molestar. Bueno, entonces aprende a defenderte. No digo que busques el pleito, pero tienes que aprender a defenderte. ¿Sí? Así es. Fíjate que también otro caso que se está dando, que ahorita mencionaste, que sobre el humanismo que se ha empleado, más bien siento también que hay mucha apatía, porque tú lo mencionaste, no se quieren meter en problemas Sí, y quieren evitar problemas, pero es a lo que voy. Cuando no estamos capacitados o no nos formamos, no sabemos qué hacer. Y otra cosa, a veces solamente consideran tú lo mencionaste ahorita, mandar a traer a ambas partes, tanto del que está haciendo como el que está sufriendo, de la víctima y el victimario, y entonces queda en una simple plática. Lamentablemente también los papás, yo recuerdo que mi papá antes era mi mamá del maestro tiene la autoridad y órale, castíguelo y regáñelo y antes sí, volaban gises, borradores, reglazo, sí. ¿no? El Y borrador ahorita, salió volando. y ahorita, o sea, tócame a mi hijo y pum, o sea, los papás se van a derechos humanos. Es El más, niño, ya los de niños nosotros. es de que si me pegas o me regañas, te voy a mandar a DIF. Aquí, Claro, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, creo que se está perdiendo mucho esa parte del valor del respeto, de que cada quien tiene su lugar y las autoridades, y que también los maestros se tienen que involucrar, porque como bien lo dices, anteriormente o lo veíamos mucho en noticias de que en Estados Unidos o en otros lados los compañeros llegaban y de repente, ¡pum!, hicieron una matazón. sí, Ya está pasando aquí, ya está pasando en nuestro país, pero también, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que están consumiendo nuestros hijos en Internet? sí. O sea, el famoso Free Fire, el famoso, hay otro jueguito, Call of Duty, es Son niños, violencia. Dicen, ay, es un juego, sí, pero un niño de 3, 4, no 6, tienen la 5 edad. años, donde no Así tiene la es. madurez para poder distinguir qué es real y qué no, ¿qué le está metiendo a su cerebro? Entonces debemos de cuidar mucho esa parte y no lo estamos haciendo. Claro, y es una comparación de que estos niños de ahora no tienen esa fortuna que tuvimos nosotros, tal vez en nuestra época, en donde ese tiempo que pasan frente a una pantalla nosotros la pasábamos afuera con los demás niños, jugando, resolviendo problemas, porque pues siempre hay problemas con los niños, ¿no? Corriendo. Entonces, el estar en algo real, en una interacción real, ayudaba muchísimo a formar también un carácter. Sí, a mí, por ejemplo, no sé, tal vez tú tienes un carácter y una personalidad diferente. Yo me dejaba, a mí siempre me enseñaron desde chiquita, no pelees, no, no esto. Entonces, yo no hacía nada cuando me atacaban, ¿no? O sea, a mí me decían de cosas a veces y yo lo que hacía era llorar. ¿Sí? Pero Ujú. por la época en la que yo estaba, pues no resultó en que yo sea una persona depresiva o que hubiera tenido intentos de suicidio, ¿no? Pero sí era bueno buscar a las personas, es bueno defenderse, porque también yo lo veo desde ese punto de vista. Cuando tú te defiendes, ubicas a un agresor y estás previniendo que acose a otras personas. Yo es como lo veo, no sé, ¿sí? Sí, claro, pero también depende mucho de la personalidad y de la historia de cada persona, porque, Exactamente, por la ejemplo, a crianza. mí también me decía mucho esa parte de que, No pelees. guarda silencio, no pelees, avisa, y yo no, era así como de que de repente mis hermanos llegaban y es que me pegó no sé qué, y de hermanito a ver quién, y allá vamos, y órale, me sonrajaba a los chamaquillos que le pegaban a mis hermanitos.
Ah, Entonces, claro, era como esa parte más protectora de mi personalidad, ¿no? Entonces, y hay muchos factores que influyen. Dentro del bullying, generalmente las personas que no es justificable, porque nada es justificable, pero se pero entiende. los niños que hacen bullying es porque en casa algo está pasando, porque ven ese tipo de agresiones, porque hay problemas y porque no hay nadie quien los pueda contener. Yo sí tuve la fortuna de que mi abuelita, de parte de mi papá, siempre estaba para nosotros. Ujú, Entonces era como mi lugar seguro. Ahora nuestros niños no tienen ese espacio o ese lugar seguro a quien acudir, quien los pueda orientar. ujú, Entonces van sí, a la deriva y por eso es que están presentando este tipo de conductas. así es. Sí. Aunado de que las mamás somos más sobreprotectoras que antes y de que pobrecito de mi hijo, no, o nos volvemos ciegas. Es que mi hijito, ¿cómo vas a creer? Mi hijito no es así, o mi hijita, ¿cómo? No. Y entonces, es esa parte también que influye mucho más la personalidad. Y llega a pasar también que la víctima se llega a volver quien después hace bullying. Claro, la víctima se convierte en el victimario. Sí, Exactamente. sí, muchos casos en eso. Y de hecho, algo que mencionabas acá, efectivamente, los niños van a transmitir lo que aprenden desde casa y recordemos que siempre es por observación, ¿no? Y una de las, no sé tú lo que has visto, sobre todo tú que tienes un niño que está en la escuela, nosotros en México pues le llamamos lo que es la primaria, ¿no? Porque ya sabemos que está el acoso físico, el acoso verbal, el acoso psicológico, también está ahorita mucho el acoso cibernético, ¿no? ¿Qué es eso Sí, de que los niños tengan, y eso afecta bastante, creo, hasta los adultos, el famoso hate, ¿no? Que le llaman, cuando te empiezan a criticar por tus contenidos, por tus fotos, por tus videos. Una persona adulta creo que ya tiene, como dijera Piaget, tiene un desarrollo cognitivo, pensamientos concretos, abstractos, tiene, se supone que es una persona funcional, ¿no? Que los hates, el hate es todo ese odio que se manifiesta en los comentarios, pues no nos va a afectar. Pero un niño o una niña de 12 años que está en este periodo de la necesidad de aceptación, que está en busca de su identidad, que te empiecen a acosar cibernéticamente, que empiece, y se hace toda una comunidad. Y a veces es algo silencioso. Y nosotros desconocemos muchos símbolos que utilizan actualmente el significado de esta parte, ¿no? Y cómo los afecta. No vayamos lejos, la serie, ay Dios mío, es una serie con actores ingleses, valga la redundancia, de un niño que mata a su compañera. Ahorita, disculpen, se me fue el nombre de la serie, tal vez me vayan a corregir. Y que la está investigando la psicóloga de qué trata el comportamiento, porque como bien decías, a veces es por parte de la casa lo que se está viviendo. Sin embargo, este niño tenía un ambiente familiar agradable, un ambiente familiar que era favorecedor para su desarrollo. Sin embargo, ya traía ciertos rasgos de personalidad, ciertos rasgos de carácter y aparte el acoso que vivía durante la escuela fueron los detonantes para que se desatara ese comportamiento, ¿no? Entonces, a veces también los padres, sin darse cuenta, ignoramos o ignoran ciertos comportamientos y ciertas emociones de los niños. Y no quiere decir que ese sea el origen, pero sí va a contribuir a que se den algunos comportamientos agresivos y violentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con tu niño en las escuelas, es más el acoso físico, el acoso verbal, el psicológico, el cibernético. ¿Tú qué es lo que has observado? me da de todo. Ujú. Tuvimos, eh, ahorita estoy llevando un seminario sobre la violencia Ajá. y en este seminario nos explicaban también una parte de esto, ¿no? Y nos comentaban sobre un caso Ujú. donde tú ahorita decías, es que se da más entre los 12, no, 12, 13, 14 años, el ciberbullying, pero no. No, eso es en diferentes todas las edades. Lamentablemente hay niños ya de nivel primaria de 7 años, 8 años, como bien dices, ya con dispositivos, con teléfonos. Dime tú, ¿qué hace un niño a esa edad?
Algo que yo admiro de la cultura japonesa, no sé si sea cierto o no, pero que ellos hasta determinada edad no pueden tener un teléfono, ¿no? Porque pues no es parte de su desarrollo. Entonces, en este seminario nos comentaban de que un niño de aproximadamente 8 o 9 años acosaba a una compañera de su misma edad. Y recordemos que el bullying es cuando alguien ejerce mayor poder sobre otro, ¿no? Entonces, este niño sí llegaba pues a insultarla, amenazarla y agarrando el teléfono de su mamá a mandarle como cosas y decirle de cosas y cosas ya subidas también de tono. Entonces, realmente, valga la repetición, los papás, ¿dónde estamos? Estamos fallando mucho en esta parte. Yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba pequeña, eh, mi mamá, a lo mejor sí se fue en su momento, yo decía que exagerada o era muy sobreprotectora, pero yo jamás salía a casas a hacer tareas en equipo y si era de tareas en equipo, que vengan acá, Ajá, que sí. afuera, no, que vengan acá, ¿no? Entonces, esa parte del cuidado, aunque uno o muchos papás digan, ay, qué exagerados. Y tal vez también uno como niña diga, ay, ¿cómo a otros sí? Y yo no, y por qué ellos sí, por qué yo no, y todo. Pero pues uno tiene que ir viendo de qué manera va a ir cuidando a sus propios hijos. Una cosa que también yo le digo mucho a mi hijo es de que pasa mucho esta parte de que tal vez a mí me chocaba eso de mis papás, pero ahora yo lo repito de que no me vas ni a la esquina, hermano, aquí te quedas, ¿no? Y me decía, y me dice mi hijo, ay, ¿por qué, no sé, mi primito sí? Fulanitos, No, claro. es responsabilidad de tus tíos ver cómo los están educando y mi responsabilidad eres tú y yo decido sobre ti, lo siento, ¿no? Entonces, Claro. sí nos estamos deslindando como de esta parte de poder ver qué están haciendo nuestros niños, en qué se están involucrando, qué es lo que están consumiendo en Internet. Fíjate que algo importante que dijiste acá y que sería bueno para una recomendación a los maestros y a las escuelas es identificar a los niños que tienen una situación de poder sobre los otros. Cuando hablamos de una situación de poder, identificar a los niños que socioeconómicamente están en mejor posición, porque esa es una de las características. O sea, no quiere decir que todos los niños que estén en una posición socioeconómica alta van a ser acosadores, pero es uno de de las situaciones en donde se presentan, ¿no? Entonces, siempre identificarlos, ¿no? Los niños que son más altos y más fuertes, esa también es otra de las situaciones, es identificar para saber quiénes podrían ser posibles acosadores. Los que tienen mejor calificaciones también, los que físicamente también sean más atractivos. ¿Por qué? Porque también se presenta mucho el acoso por aspectos físicos, raza y también las creencias e ideologías. Fíjate que difiero un poquito ahí, Jessy, porque sí podemos caer en errores, y sí ha pasado. ¿En perdón? ¿En qué? Yo podemos caer en errores, en Ah, etiquetar a no, no, los niños no. y decir esto. Sí ha pasado. Yo sí hago mucho hincapié en que los maestros se tienen que capacitar, sí o sí. Y lamentablemente los maestros no saben cómo actuar y a veces se lavan la mano y a veces son los que propician Sí, por los que los favoritismos que niños a veces ocasionan. creen, sí, son ellos los que ocasionan que el bullying se dé. Sí, ahora, algo que en México desconocemos mucho, el bullying, o más en área de secundaria preparatoria, ya existe la famosa ley Olimpia. Ujú. El que estemos compartiendo, a veces decimos, ay, pero si todo el mundo lo hace, o ay, pero ¿qué van a saber? Sí, pero el hecho de que tú estés compartiendo contenido sexual que no es el tuyo, estás contribuyendo. Por eso. Pero date cuenta en que las personas que son acosadoras son las que van a estar en estas situaciones de ventaja. Las ventajas siempre van a ser quien tiene un dispositivo, quien está en una
un poder socioeconómico también, el que físicamente también se considera algo atractivo. La cuestión del color de piel a veces influye, no digo que en todos los casos, pero los acosadores siempre van a tener esta característica en la cuestión de poder socioeconómico, ya sea también creencias, ya sea un aspecto físico también en altura, en fortaleza, en destreza mental. Y siempre la persona que va a ser bulliada va a ser una persona con una característica de debilidad y de una posición por debajo de lo normal, porque es esta persona que hasta cierto punto permite ser violentado. La mayoría de los acosadores es un grupito, a veces no actúan solos, porque se necesitan No. sentir respaldados, por lo general. Sí, en lo que sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, es la situación de poder. Difiero mucho de lo que dices de las características, porque si hay personas, por ejemplo, eh, no me vayan a odiar, No, pero no, hay no, pero es la personas verdad, gorditas, gorditas es que es la que verdad. hacen bullying. Hay personas de escasos recursos o niños de escasos recursos que le hacen bullying a los demás compañeros. Pero tienen otra Entonces, cuestión de poder, pero están sobre otro. es una situación de poder. Exacto. Entonces, siempre lo más importante es ver las características y la conducta de los niños. ¿Por qué? Porque hay mamás que a veces, para tratar de minimizar la situación de que están viviendo, crean a niños demasiado protegidos y le dicen, no es que tú eres demasiado bello, o es que tú eres más inteligente que ellos y por eso ellos te tienen envidia, y aunque las cosas no sean así. Entonces siempre va a depender de la personalidad, de las vivencias en el entorno y las conductas que estén presentando. Lo demás, que físicamente, que intelectualmente, que económicamente, difiero mucho ahí sí, sí. Lo que sí es que es una situación de poder sobre los demás. Si te das cuenta en el cibernético, siempre por lo general son críticas y son hates hacia el físico o hacia alguna situación que hayan dicho. Entonces, yo sí soy consciente de esa parte de que, porque también lo veía, o sea, yo veía cómo atacaban a las personas cuando tú bien decías, el sobrepeso es una situación física, algún aspecto general del rostro también es una situación física, la estatura, porque no todos tenemos la misma estatura y en México por lo general la estatura promedio pues está entre el 1,50, unos 60, unos 65 así mucho, entonces esas características físicas muchas veces sí son causa de acoso en las escuelas, sobre todo en la secundaria, cuando estás en búsqueda de la identidad. ¿Tú nunca viste a alguien que estuviera acosando a alguien físicamente? Y lo recordemos que hasta en la universidad a veces se presenta esta parte del acoso por parte de un aspecto físico. Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar en donde no importa el aspecto físico de las personas, sino el respetar las diferencias, porque no podemos ser todos iguales, porque si no caeríamos actualmente en estas cirugías plásticas en donde todas tienen la misma boca, donde todas tienen la misma nariz, donde todas tienen la misma ceja, la misma pestaña, y no es así, o sea, en nuestras diferencias es donde radica nuestra belleza. No estoy en contra de las cirugías estéticas, porque sería ser hipócrita, claro que no, pero sin perder tu esencia, ¿no? O sea, soy yo y no voy a perderme y caer en esta parte de los cambios, ¿no? Pero regresando a lo que es nuestro tema, que es el acoso escolar, cómo prevenirlo. Muchas veces también, Shay, a veces los mismos compañeritos de la escuela ven el acoso y no hacen nada. Y tenemos también Son que, parte de sí, el simple hecho de que observes y no y de hagas nada, callar, claro, eres parte parte de- del problema, sí. Y haces a una persona adulta igual de disfuncional. Yo siempre he dicho, tienes que tomar un partido. El hecho de decir, ay, yo no.
yo no opino, yo mejor, esta es una situación muy cómoda y es una situación muy hipócrita. Y debemos empezar a formar niños valientes que sepan defender sus ideales y que sepan defender también a los más indefensos, porque no todos tenemos estas capacidades y estas habilidades de podernos defender, ¿sí? Ay, perdón, pero Sí, me pero también fíjate molesta. que esa, esa parte de crear a personas o niños que, vaya, que alcen la voz, también va a ir, tiene que ir mucho de la mano con crear niños seguros, con una autoestima fuerte, Claro, amados, que se sientan protegidos, respetados y principalmente que sepan, que tengan bien definida su identidad y sepan quiénes son. ¿Por así. qué? Porque generalmente esas personas son tachadas de problemáticas, de odiosas, de enojonas, o De sea, conflictivas. son todo, Sí, conflictivas, sí, o sí, sea, son de todo. sí. Pero cuando alguien tiene que alzar la voz, entonces los empujan de que habla tú, o dilo Ujú. tú, o Sí. es que tú eres la que no la indicada o el indicado. Ujú. Entonces, sí, y sí llega a causar hasta cierto punto incomodidad en estas personas y aislamiento, porque como eres visto como alguien problemático, conflictivo, entonces te hacen a un lado. Pero Claro, cuando necesitan de la voz, ahora sí vente para acá, ¿no? Por eso es importante que sí es cierto que hay que hacer conciencia en nuestros niños en esta parte, pero también reforzar mucho esa parte de su autoestima, de su seguridad, de su identidad sí. y de que a pesar de que las demás personas le digan, ¿sabes qué? Es que tú eres esto, 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 puedan asumir quiénes son y siempre, yo siempre voy a decir, tu psicólogo de cabecera. No, sí, mira, yo sí estoy de acuerdo en eso, Porque porque a hay un veces momento en que te desvalorizan y sí, necesitamos hablar, por supuesto que sí necesitamos a veces expresarnos, aunque sea un minutito que tú dices me desahogo, que es un desahogo, y donde no te sientas juzgado y donde sepas que lo que estás diciendo no va a ser usado en tu contra, ¿sí? Porque a veces así es. eso es lo que pasa, ¿no? Pero lo que yo sí recomendaría es las medidas disciplinarias en la escuela, volver a tener este control, pero con maestros que estén comprometidos con la disciplina también, porque es que hay de todo. El detalle es que a veces los maestros son seres humanos y también tienen sus propios problemas, pero por eso eligieron una profesión donde se supone que se debe de tener una vocación y se debe de anteponer, por esas 5 6 7 horas de trabajo, anteponer el bienestar del niño, ¿no? Creo yo. Entonces, tomar medidas disciplinarias, no ser tan considerados en algunas cosas, porque dijera, es como una bolita de nieve. Si tú no la detienes a tiempo, esto va a incrementar, ¿sí? ¿Y quiénes son los únicos responsables? La sociedad, los padres, los maestros, porque se supone que son los adultos conscientes. Los niños están todavía en formación y los niños están aprendiendo a diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Entonces, sí es importante la disciplina, ¿sí? Es que es un trabajo en equipo, Claro. porque tampoco podemos dejar toda la responsabilidad a los maestros. Ah, Es un no, trabajo no. que trabajaba bien padre, los padres con los maestros. Había un respaldo. Ahora ya no, ahora los maestros también siento que por esa situación prefieren lavarse las manos y decir, pues no, porque como te comentaba, o sea, ya no le puedes llamar la atención a ningún niño porque me acaba de pasar. Fuimos a dar un taller a una escuela sobre un tema que era prevención del embarazo en la adolescencia, a niños de cuarto, quinto y sexto. Entonces, pues se explican las cosas como son, ¿sí? Cómo se llama el aparato reproductor masculino, el femenino, cada cosa y ya. Y cuáles son los métodos, cómo se usa. Y se hizo mucho hincapié porque ahora nuestros niños hacen cada pregunta. Por ejemplo, me preguntaban cuándo es la edad adecuada para tener bebés y yo así de, a ver, espérate, ¿no? Y al final yo les preguntaba, ¿qué método es el mejor utilizar? Todos me contestaron, el condón. Y yo así de, no.
Pero La ahí estamos abstinencia. hablando No tengas de adicciones. niños de qué edad, perdón. De 9, 10, 11 hasta los 12 años, ¿sí? Ok. Porque pues Bueno, ya van ya en en el adolescencia. proceso de, ¿sí? Ajá. Entonces, a la siguiente semana que llegué con el tema de adicciones, sí, un maestro me abordó antes de yo ingresar y me dice, ¿sabe qué? Voy a sacar a un niño porque la mamá no estuvo de acuerdo en que se le diera este tema subido de tono. Y así de, ok, es muy respetable, no se le puede obligar, pero es justamente el ir a dar estos temas es porque nosotros los papás no hablamos de ello con nuestros hijos. Y entonces por eso es que nosotros, y cuando digo nosotros, el sistema DIF, el sistema Procuraduría, es donde estamos atendiendo a todos estos niños y adolescentes con estas problemáticas. Y es a nosotros a quienes nos quieren aventar la responsabilidad de resolver cuando no nos compete, bueno, no debería de ser, ¿sí? Al final, la figura del procurador es velar por el interés superior de la niñez, cuando debería de ser la responsabilidad primordial de los papás y las mamás. Claro, es que hay niveles. El primer nivel es casa. El segundo nivel es escuela. Ya de escuela podría pasar a otras instituciones, ¿no? Pero todo es casa, escuela, porque pasan un gran tiempo de su vida en estas aulas y es ahí donde están los demás niños también conviviendo y ya posteriormente pues las demás instituciones que también tendrían que entrar, pero todo, como dicen, el primer lugar de cualquier persona, la base de la sociedad es el hogar, es la casa, ¿sí? Entonces, Así es es. donde se tiene que empezar a trabajar. Y como bien lo mencionamos en casa, ojo aquí los padres, siempre poner atención a las conductas y comportamientos que presentan los niños. Si los niños tienen ansiedad, depresión, estrés, dolores de cabeza, problemas de sueño, dificultades para concentrarse, falta de motivación, dificultades para hacer amigos, o se sienten solos, o han tenido algún cambio durante su comportamiento, algunas regresiones de conductas, es un poquito amarillo de que algo está pasando, de que algo está ocurriendo y entonces hay que tomar cartas en el asunto. Cualquier cambio de comportamiento es importante. No todos los cambios de comportamiento van a ser una alarma para una situación, este, extrema, digamos, ¿no? Que se esté viviendo una situación extrema, pero sí es algo que está incomodando al niño y hay que prestarle atención para poder identificarlo y explicarle al niño si sí es algo grave que él lo puede manejar o es algo que los adultos deben de manejar, ¿sí? Así es. Primordialmente tener mucha comunicación con nuestros hijos y escucharlos. A mí me ha pasado que de repente mi hijo me está contando algo, pero pues estoy tan metida en mi vida de adulto que estoy con el teléfono o estoy algo y yo decía, ajá, sí, sí, mira, ¿no? Así Y es es. no, a ver, desconéctate de lo que estés haciendo, de tus preocupaciones y de todo y dedícale ese tiempo a ese ser que está contigo que anhela estar contigo y que tú Ajá. eres su todo. Ponle atención, platica, escúchalo y no nada más regañemos, no nada más le digamos, es que tú, es que el otro, no, escuchemos y también expliquemos las cosas como son. Claro, no le voy a decir a un niño de 3 años, es que fíjate, no, nosotros ya somos adultos y ya pasamos por esa edad, entonces nosotros sí nos podemos bajar a ese nivel y no podemos subir a un niño de 3 años a un nivel de edad adulta. Entonces, el lenguaje que podemos usar, hay que ver cómo explicarle a los niños a través de cuentos, a través de historias, que es lo que más a ellos les agrada. Igual tenemos el internet, aprovechémoslo para nuestra ventaja. Hay muchos videos informativos sobre estos temas que ellos vean y después nosotros explicarlo. Mira, esto a como nosotros queremos educar y enseñar. Bien. Y bueno, amigos, se nos está terminando el tiempo. Y bueno, ¿con qué podríamos cerrar para ti, Sheila, en este tema? Un resumen. Maestros, no tengan miedo a también alzar la voz, a cuidar de nuestra niñez,
porque también ustedes son parte fundamental de nuestra niñez. No nos cubramos también como adultos porque somos amigos, compañeros. Denunciemos también en caso de que nuestros compañeros sean partícipes de esta situación. Papás, estemos más al pendiente de nuestros hijos, respaldemos a nuestros maestros para que también ellos puedan eh, alzar la voz y siempre escuchemos a nuestros niños. Siempre, siempre. Así es. Sería poner atención y tomar acción de parte de todos los involucrados como sociedad para poder prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Que a futuro pueden ser peores y pueden ser muy graves. Y Sheila, la verdad, tenemos una noticia que el próximo miércoles 2 de julio vamos a tener nuestro primer en vivo a las 5 de la tarde, horario México, y vamos a hablar sobre lo que es el ambiente laboral tóxico, algo que ya hemos tocado, pero que vamos a tratarlo de ver desde otra perspectiva. Y les agradecemos mucho también que nos hayan acompañado y les comunicamos que Sheila ya va a ser parte permanente de la responsabilidad de vivir. Gracias. Sí, aquí vamos a estar siempre. Ya saben, me pueden encontrar en el estado de Chiapas, si no, a través de la página de Responsabilidad Vivir. Y es un gusto estar con ustedes aquí. Ay, gracias. Y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Bye.